I'd rather be dead in a ditch. Bueno, ha sido más claro. Primero muerto que extender la fecha límite para la salida del Reino Unido, así lo dijo Boris Johnson. Apenas está cumpliendo 6 semanas en el cargo y Boris Johnson ya tiene al Reino Unido convulsionado. No le ha ido mejor que a Theresa May, quien fracasó varias veces, por cierto, en convencer a los legisladores británicos, pues del acuerdo de separación que ella negoció con la Unión Europea. Acuerdo, por cierto, que no quiere reabrir Bruselas. La fecha del Brexit, del divorcio, ya se ha movido del 29 de marzo al 12 de abril y ahora estamos pensando en el 31 de octubre y ya Boris Johnson ha dicho que no la va a tocar. Boris Johnson quiere renegociar con Bruselas, amenaza con activar el divorcio aún si no hay acuerdo, es decir, el no deal Brexit. Ya creó toda una crisis al pedirle a la reina Isabel II que suspendiera la convocatoria al Parlamento británico, una medida que solamente dividió más a la clase política. Y ahora estamos hablando de recursos legales para frenar a Johnson en sus planes y estamos hablando incluso de elecciones anticipadas. De todo esto estamos hablando en momentos pues de muchísima tensión. Le agradezco a Damaso Morales, que me acompaña, experto de la UNAM desde la Ciudad de México, para primero poner bien claro lo que hay en juego en vista de la película que estamos viendo. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Gabriela, gusto en saludarte y también al televidente. ¿Qué es lo que hay en juego primero? Bueno, lo que está en juego es ni más ni menos que el futuro de los británicos y el futuro de la relación del Reino Unido con la Unión Europea, y esto va a marcar años y décadas de lo que pueda pasar en ese continente y en Gran Bretaña. Y en el términos de la historia del mundo y de las democracias. Bueno, aquí lo que está en juego es precisamente qué va a pasar con el Reino Unido respecto de su propia política. Sabemos que es una de las democracias más sólidas y más antiguas del mundo, y ahora pareciera que este desencuentro político está vulnerando los cimientos propios de esa democracia, involucrando incluso a la jefa de Estado, que es la reina, en cuestiones internas que finalmente parece que la quieren meter a fuerza en la política cuando ella ya no tiene que hacer este papel. Esto nos habla de cómo la propia democracia británica, lo que mencionabas, ya los recursos judiciales, políticos, populares, y de todo tipo, están poniendo en tela de juicio o en una situación muy precaria lo que son los cimientos de la propia democracia británica. La apuesta de Boris Johnson seguramente se parece a la que normalmente vemos desde este lado del Atlántico, con un presidente Donald Trump que lleva las cosas a un extremo como una primera medida para empezar una negociación. Pero en este caso no parece haberle funcionado. Bueno, efectivamente, él es de este perfil de pugilista, boxeador, que precisamente quiere llevar las cosas al límite, porque desde su punto de vista esto le da mayores posibilidades de obtener un buen acuerdo con la Unión Europea o con el propio Parlamento británico. Ya sea que la Unión Europea diga, bueno, sí, voy a concederte ciertas cosas que tú quieres, o el propio Parlamento diga, bueno, pues ya firmamos lo que tenemos y no hay otra opción. Y ese es el juego que está haciendo precisamente Boris Johnson. No le está saliendo bien porque efectivamente es un juego muy, muy arriesgado, y que efectivamente puede llevar al traste al Reino Unido con una salida abrupta y sin acuerdo. Pero también hablar de la posición de Johnson antes que descalificarla, como se suele hacer en este momento, de pedir digamos que la suspensión a la convocatoria al Parlamento. ¿No era ya el Parlamento un problema en tiempos de Theresa May para él intentar hacer algo diferente? Así es, el Parlamento no va a cambiar su posición, y en realidad lleva así 20, 30 años. Debemos recordar que a los primeros ministros británicos también el Parlamento les exigía tener menos compromisos precisamente con la Unión Europea, y por eso es que tenemos una Gran Bretaña que es miembro de la Unión Europea, pero también a medias. ¿Por qué? Precisamente por esta posición del Parlamento. Entonces, tenemos 30, 40 años de esta historia, de ese mismo Parlamento, con este gran nacionalismo, con esta gran idea del inglés separado de lo que es el continente europeo, y hemos visto esto en tiempos más recientes precisamente con Theresa May,
y ahora es con Boris Johnson. Que pase lo que pase, no va a haber muchos cambios en esta historia parlamentaria del Reino Unido, que, repito, lleva muchas décadas así. Pero ya estamos hablando de elecciones anticipadas, y entonces yo te pregunto, si Bruselas no va a ceder, o será que tiene que ceder porque está viendo estas circunstancias complicarse solamente, ¿veremos un acuerdo, un consenso político en algún momento dependiente de la salida ahora de Johnson, antes o después del 31 de octubre? ¿Qué es lo que estás viendo? Bueno, lo que yo estoy viendo es precisamente que Johnson va a tratar por todos los medios de lograr estas elecciones anticipadas, lo cual tampoco es una tarea fácil. La otra es que precisamente si se llegara a dar las elecciones anticipadas, no creo que Johnson las tenga todas consigo y puede incluso perderlas tal cual le pasó a Theresa May. Claro. Sería un poco repetir la historia. Si gana la oposición, los laboristas, si gana Jeremy Corbyn, posiblemente Jeremy Corbyn, y ya lo había él planteado en una ocasión, pudiera llamar incluso a un nuevo referéndum. Y esto porque, ya que al interior del propio Parlamento las fuerzas políticas parece que no se ponen de acuerdo y no se van a poner de acuerdo, quizá sería la salida a llamar un nuevo referéndum, tener un nuevo mandato popular y que esto pues destrabe esta situación. Por parte de Bruselas lo tenemos muy claro, han comentado, no van a dar marcha atrás en el asunto más sensible que es la salvaguarda entre las dos Irlandas. Y por el otro lado, también en la Unión Europea dice, bueno, lo que pasa con ustedes pues es un asunto de ustedes. Ustedes quieren salirse, ustedes lo tienen que arreglar. Claro, aunque se abre una vez más la puerta a ese posible referéndum, nadie nos garantiza que esa posibilidad o ese referéndum de realizarse restaría presión a esta crisis o la complicaría. Dámaso Morales, muchísimas gracias. Al contrario, mucho gusto en saludarte.